Mi nombre es Pilco Walter de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, de la carrera de Mecánica Automotriz. El tema del video es cómo crear un dinamómetro casero. Primeramente se presentará los datos matemáticos y después a continuación de cómo lo armé y cómo quedó calibrado nuestro dinamómetro, que tiene que tener una característica especial que sea capaz de medir hasta 20 newton. Como se dijo anteriormente, primero recibiremos un texto introductorio o base teórica introductoria para poder tener una idea de cómo se pudo realizar este dinamómetro. Ahora, tenemos así que un dinamómetro es un instrumento para medir fuerza. Los orígenes del dinamómetro se remontan a finales del siglo XVII, cuando su inventor, el físico Isaac Newton, ideó una herramienta capaz de medir la fuerza y el peso de los objetos a partir de la ley de elasticidad de Hooke. También, como sabemos que el resorte es la base para poder tener un dinamómetro, para poder hacer un dinamómetro, tenemos que el resorte es un objeto que puede ser deformado por una fuerza y volver a su forma original en la ausencia de esta. Ahora, hablando un poco más de lo que es de la ley de Hooke, y antes de empezar con el con la base matemática de nuestro dinamómetro, presentaré lo siguiente. Listo. Ahora vemos la fórmula de la ley de Hooke para resortes. Esta fórmula que podemos ver aquí es la fórmula con la que utilizaremos, con la que nos basaremos para poder encontrar F, que significa la fuerza deformante de nuestro resorte. Ahora, sabemos que de la fórmula se derivan los siguientes componentes, que es L, que es la variación que experimenta la longitud del resorte, ya sea una compresión o extensión. K es la constante de proporcionalidad bautizada como constante de resorte, que se va a conocer muy a menudo, generalmente expresada en newton sobre metro. En fin, para el cálculo, para lo que es un dinamómetro, he utilizado 5 diferentes masas, obviamente cada una con diferente unidad, diferente peso en sí. Ya, para lo cual tenemos lo siguiente. Sabemos en sí que la fuerza es masa por gravedad. Entonces, de lo cual obtenemos la siguiente parte o la siguiente fórmula. K es la constante de elasticidad, L es la longitud final menos, tenemos, bueno, parte de la fórmula, LO es la longitud inicial. La longitud final se refiere a cuando yo aplico peso a aquel resorte, esta se empieza a expandir y genera una diferente distancia. Esta distancia es la que nos le interesa a nosotros. Por lo cual tenemos el primer cálculo matemático, en donde podemos obtener los siguientes resultados que nos ayudarán a conseguir así la constante de elasticidad. Pueden ver en los cálculos matemáticos cómo se puede obtener. Se realiza el mismo procedimiento con 5 diferentes masas, los cuales se va añadiendo un poco más en cada una para que ésta tenga una deformación un poco más grande y se pueda calcular en los diferentes tipos, en los diferentes puntos, y mantener que la constante de elasticidad crecerá a un cierto nivel mientras se va aumentando más masa. Es lo que nos interesa saber a nosotros de nuestro resorte para poder realizar la calibración de nuestro dinamómetro. Como se puede ver en las imágenes, la masa cada vez va subiendo. Bueno, empezamos primeramente con 455 kilogramos de masa agua, dándonos una constante de elasticidad de 185.9243 newton metro. En la siguiente aumentamos un poco más, dándonos, aumentando la masa con 456 kilogramos de agua, 0.456 kilogramos de masa de agua, obteniendo una constante de elasticidad de 184.032 newton metro. Lo mismo aumentamos con 0.460, 0.462 y 0.465. Y así obtendremos la constante de elasticidad en los diferentes puntos de masa para encontrar la constante en sí mientras se va aumentando la masa.
podemos ver aquí nuestro cuadro de los cálculos de las constantes de elasticidad, tanto como fue con la masa 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora tenemos la escala de nuestro dinamómetro. Aquí es donde ingresa la ley de Hooke. Aplicamos simplemente esta ley para poder obtener nuestros cálculos. Por ejemplo, tenemos que obviamente cuando nuestra longitud en cero, siempre, bueno, va a llegar a ser cero igualmente, y realizamos los siguientes cálculos, ya que tenemos la fuerza de elasticidad dividido para la constante de elasticidad. La fuerza de elasticidad depende mucho de la cantidad de newtons que nosotros vamos a aplicar al, bueno, a la longitud que vamos a aplicar a la elasticidad de nuestro resorte. Es así que mediante los cálculos, mediante nuestra ley de Hooke, despejando específicamente a L, que si lo volvemos a volver a encontrar, L significa que esa variación que experimenta la longitud del resorte, ya sea en una compresión o extensión. En nuestro caso es una extensión. Necesitamos conocer ese valor para poder así anotarlo en una hoja milimetrada que posteriormente se indicará en donde se anotará, se podría decir que es un proceso de calibración, obteniendo así los siguientes valores, tanto como en el inicio, en L0 hasta L9, en donde podemos saber que cuando nosotros le aplicamos una fuerza de 20 newtons, nuestro resorte se expandirá o se extenderá 11.06 centímetros. Así tenemos lo siguiente, como nuestro cuadro de valores. Como nuestro dinamómetro tiene que sujetar hasta 20 newtons, se realizó los siguientes cálculos. Tenemos los cálculos de 0 a 8. En 0, obviamente, se expandirá 0 porque no existe una fuerza en sí que la logre extender. Pero cuando aplicamos una fuerza de 0.1 newtons, nuestro resorte se alargará 0.0533 centímetros. Pasa lo mismo con los siguientes elementos. Cuando aplico una fuerza, 1 newton, perdón, 1.5 newton, 3 newton, 4.5 newton es cuando se empieza a extender nuestro resorte, hasta llegar a los 20 newtons de fuerza que nosotros vamos a aplicar a nuestro dinamómetro. Este se extenderá 11.06 centímetros. Eso en cuanto a lo que es el cálculo matemático de nuestro resorte. Posteriormente procederé a indicarlos de manera más práctica lo que viene a ser nuestro dinamómetro. Este es el dinamómetro que yo he creado. Su capacidad es de 20 newtons. Mostraré a continuación de su funcionamiento o su calibración, como anteriormente se ha indicado en los cálculos que les mostré en Word. Les voy a explicar más o menos su funcionamiento. Cuando nosotros le aplicamos fuerza cero, obviamente no recorrerá nada. Pero ahora, si nosotros aplicamos una fuerza de 0.1 newtons, este tendrá que recorrer 0.05 centímetros. Sería a ese nivel. No sé si se puede enfocar. Listo. A ese nivel. Si yo aplico 1 newtons, este resorte se estirará 0.55 centímetros. Si yo aplico 1.5 newtons, este recorrerá o tendrá que alargarse 0.82 centímetros. Listo. Como se puede ver aquí. Ahora, si es que lo alargamos mucho más, cuando este tenga, por ejemplo, en 10, una fuerza de 10 newtons, aquí se puede observar que se alargará 5.53 centímetros. Si es que aplicamos la fuerza necesaria,
esta se alargará hasta encontrar 5.53, llega a ser por acá más o menos. Es aplicando una fuerza de 10 newtons, alargará 5.53 centímetros. Ahora, si es que yo aplico a su máximo, a la máxima capacidad, si yo aplico una fuerza de 20 newtons, esta se alargará 11.06 centímetros. Como se puede ver aquí, hasta 15 newtons. Y más acá abajo, si se pudo ver, si está fuerte. Hasta ahí, si se puede apreciar, es la máxima elongación que puede tener el en sí el resorte, según los cálculos ya realizados, y este regresará. El resorte posee sus cualidades para poder regresar, es decir, que esto dependerá mucho de la calibración que nosotros le pongamos. Si nosotros le excedimos de la fuerza que le apliquemos, nuestro resorte ya perderá esas propiedades y le costará regresar. Ahora, si es que le desarmamos, le retiramos del tornillo de fijación que sostiene el resorte. Esto simplemente es un tornillo de coronilla que lo he ocupado por improvisar. Lo retiramos de su interior. Este simplemente es, quien sostiene todos los elementos. Tenemos el resorte y la hoja milimetrada con la calibración indicada con los cálculos anteriores. Este es el que le da todo el funcionamiento. Como vemos, posee todavía sus propiedades. Por eso es importante realizar los cálculos para que no realicemos una mayor fuerza de la que ésta pueda soportar. Esta sería todos los elementos que posee nuestro dinamómetro casero. Normalmente aquí existe un gancho, pero como dije que por motivos económicos y por el COVID no se pudo obtener toda se podría decir elementos que puedan darle una mejor estética. Colocamos el tornillo de fijación y tendremos así nuestro dinamómetro.